La oscura historia de la novia que murió antes de casarse y nunca se fue, Querétaro. Hay historias que no se cuentan porque la gente tiene miedo. Miedo de lo que pueda despertar en las paredes viejas, en los rincones donde la oscuridad parece más espesa, en las habitaciones que llevan décadas cerradas con llave. En Querétaro, en el barrio colonial de San Francisquito, existe una casa en la esquina de la calle Morelos con Independencia que durante más de 40 años fue evitada por los vecinos. Los niños corrían cuando pasaban frente a ella. Los adultos desviaban la mirada. Y las ancianas del barrio, esas mujeres que lo saben todo porque llevan la memoria del pueblo cosida en la piel, se persignaban cada vez que alguien mencionaba el nombre de la familia que alguna vez habitó esas paredes de cantera rosa. Porque dentro de esa casa, detrás de una puerta de madera maciza con relieves de flores y pájaros tallados a mano, se guardaba un secreto que llevaba más de 80 años pudriéndose en silencio. El secreto de una novia que murió la víspera de su boda y que, según juraban quienes se atrevían a hablar en voz baja, nunca se fue. Nunca abandonó la habitación donde la encerraron. Nunca dejó de esperar al hombre que amaba. Esta es la historia de Lucía Ontiveros e Ignacio Fuentes, dos jóvenes que se amaron con la intensidad de quienes saben que el mundo entero conspira en su contra. Es una historia de amor, sí, pero también de violencia, de orgullo paterno llevado hasta sus últimas y más monstruosas consecuencias, de una sociedad que prefirió el silencio cómplice antes que la verdad incómoda. Y es, sobre todo, la oscura historia de la novia que murió antes de casarse y nunca se fue, Querétaro. Hay historias que no se cuentan porque la gente tiene miedo. Miedo de lo que pueda despertar en las paredes viejas, en los rincones donde la oscuridad parece más espesa, en las habitaciones que llevan décadas cerradas con llave. En Querétaro, en el barrio colonial de San Francisquito, existe una casa en la esquina de la calle Morelos con Independencia que durante más de 40 años fue evitada por los vecinos. Los niños corrían cuando pasaban frente a ella. Los adultos desviaban la mirada. Y las ancianas del barrio, esas mujeres que lo saben todo porque llevan la memoria del pueblo cosida en la piel, se persignaban cada vez que alguien mencionaba el nombre de la familia que alguna vez habitó esas paredes de cantera rosa. Porque dentro de esa casa, detrás de una puerta de madera maciza con relieves de flores y pájaros tallados a mano, se guardaba un secreto que llevaba más de 80 años pudriéndose en silencio. El secreto de una novia que murió la víspera de su boda y que, según juraban quienes se atrevían a hablar en voz baja, nunca se fue. Nunca abandonó la habitación donde la encerraron. Nunca dejó de esperar al hombre que amaba. Esta es la historia de Lucía Ontiveros e Ignacio Fuentes, dos jóvenes que se amaron con la intensidad de quienes saben que el mundo entero conspira en su contra. Es una historia de amor, sí, pero también de violencia, de orgullo paterno llevado hasta sus últimas y más monstruosas consecuencias, de una sociedad que prefirió el silencio cómplice antes que la verdad incómoda. Y es, sobre todo, la historia de cómo los muertos a veces encuentran la manera de hablar si alguien tiene el valor de escucharlos. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. El aire de febrero en Querétaro siempre ha tenido algo particular. Es un aire fresco que baja de la Sierra Gorda cargado de aromas contradictorios. Tierra húmeda mezclada con el perfume dulce de las bugambilias que trepan por los muros coloniales, un toque metálico de lluvia lejana que amenaza pero rara vez cumple, y ese olor indefinible a historia antigua que tienen las ciudades construidas sobre siglos de secretos. En 1987, cuando esta historia comenzó a desenredarse después de décadas de silencio, Querétaro era una ciudad en plena transformación. Las fábricas habían empezado a instalarse en los alrededores, los fraccionamientos nuevos se extendían hacia los cerros, y el centro histórico vivía esa tensión permanente entre la modernización necesaria y la preservación de un patrimonio que se remontaba al virreinato. Pero el barrio de San Francisquito, enclavado en el corazón más antiguo de la ciudad, parecía resistirse al paso del tiempo con una terquedad casi sobrenatural. Las casas coloniales de San Francisquito se aferraban a sus secretos como las enredaderas a los muros de cantera rosa.
Eran construcciones de 2 y 3 plantas con patios interiores donde las fuentes ya no cantaban y los naranjos crecían sin que nadie los podara, derramando su fruto sobre el empedrado cubierto de musgo. Las fachadas, aunque deterioradas por el abandono y la humedad, conservaban esa elegancia sobria que caracteriza a la arquitectura queretana. Arcos de medio punto, balcones de hierro forjado con iniciales familiares entrelazadas, portones de madera gruesa con aldabones de bronce verdoso. Cada casa era un mundo cerrado, un universo de historias que solo se compartían entre vecinos de confianza, en voz baja, preferentemente al atardecer, cuando las sombras largas daban permiso para hablar de lo que la luz del día obligaba a callar. Había una casa en particular que se distinguía de las demás, no por su belleza ni por su tamaño, sino por el vacío que la rodeaba. Era como si entre ella y las casas vecinas existiera una distancia invisible, un campo de fuerza hecho de miedo antiguo y superstición arraigada. Estaba ubicada en la esquina de la calle Morelos con Independencia, una ubicación privilegiada que en cualquier otro caso habría sido codiciada por comerciantes y familias acomodadas. Pero nadie quería esa esquina. Nadie quería esas paredes. Los vecinos más viejos del barrio recordaban haberla visto siempre así, con las ventanas del segundo piso cerradas a cal y canto, con la pintura descascarándose en capas que revelaban los colores de épocas sucesivas, ocre sobre azul sobre blanco sobre rosa, como un palimpsesto de las familias que habían intentado habitarla y habían terminado por huir. Los niños del barrio tenían sus propias leyendas sobre la casa. Decían que por las noches, si te parabas lo suficientemente cerca de la ventana del segundo piso, podías escuchar el llanto de una mujer. Un llanto suave, contenido, como el de alguien que ha llorado tanto que ya no le quedan fuerzas para sollozar con ganas, pero que tampoco puede detenerse. Otros juraban haber visto una silueta blanca recortada contra el cristal empolvado de esa misma ventana, inmóvil durante horas, como si esperara a alguien que debía llegar pero que nunca llegaba. Y los más atrevidos, los adolescentes que se retaban entre sí en las noches de octubre, contaban que si gritabas el nombre de Lucía 3 veces frente a la puerta principal, el olor a flores de naranjo se volvía tan intenso que podías sentirlo desde la otra acera, dulce y embriagador, el mismo aroma que tradicionalmente acompañaba a las novias mexicanas en su camino al altar. Pero estas eran historias de niños, leyendas urbanas que se inflaban con cada generación, relatos que los adultos descartaban con una sonrisa nerviosa y un cambio de tema demasiado apresurado para ser genuino. Porque los adultos de San Francisquito sabían algo que preferían no admitir. Que detrás de esas leyendas había una verdad terrible y concreta que se había enterrado junto con los protagonistas de esta historia, una verdad que llevaba más de 4 décadas esperando a que alguien tuviera el valor de desenterrarla. Esa persona llegaría un día de febrero de 1987, sin saberlo, sin buscarlo, simplemente porque la vida tiene esa costumbre cruel de poner a las personas exactamente donde necesitan estar, aunque ese lugar sea el último sitio del mundo donde querrían encontrarse. Rodrigo Salazar tenía 42 años cuando regresó a Querétaro. Era un hombre alto, de complexión delgada, con el cabello empezando a encanecer en las sienes y una barba de 3 días que se había convertido en su rasgo más distintivo desde el divorcio. Había pasado los últimos 15 años en la Ciudad de México, trabajando como arquitecto en un despacho prestigioso que diseñaba edificios corporativos y centros comerciales, estructuras funcionales y frías que le daban de comer pero que nunca lograron despertar en él esa pasión que alguna vez lo había llevado a estudiar arquitectura, la pasión por los espacios con historia, por los edificios que cuentan algo, por las paredes que guardan memoria. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. Su matrimonio con Patricia se había desmoronado de la manera más común y más dolorosa posible. No con un estallido dramático, sino con un largo y silencioso deterioro, como esas casas coloniales que nadie repara hasta que un día la viga maestra cede y todo se viene abajo. No hubo infidelidades, no hubo violencia, no hubo un momento que pudiera señalar como el principio del fin. Simplemente dejaron de hablarse de cosas importantes, luego dejaron de hablarse de cosas triviales, y un día Patricia le dijo que había encontrado un departamento cerca de su trabajo y que le parecía lo mejor para ambos.
Rodrigo firmó los papeles del divorcio con la misma sensación de irrealidad con la que había firmado los del matrimonio 10 años atrás, como si estuviera viendo su propia vida desde una ventana, como espectador de una obra que no había elegido protagonizar. Fue entonces cuando llegó la noticia de la herencia. Su tía Remedios, la hermana menor de su madre, había muerto a los 83 años en la casa de San Francisquito. La relación de Rodrigo con su tía había sido cercana durante su infancia y distante durante la adultez, como sucede con tantas relaciones familiares que se sostienen más por la inercia del afecto que por el cultivo deliberado del vínculo. Recordaba las visitas de niño a esa casa enorme y misteriosa, los patios con macetas de geranios, el olor a canela del chocolate caliente que la tía preparaba en la cocina de azulejos de Talavera, y recordaba también, con una precisión que ahora le resultaba inquietante, que había una puerta en el segundo piso que siempre estaba cerrada y frente a la cual su tía Remedios se detenía a veces, como si escuchara algo al otro lado, antes de santiguarse y seguir caminando. El testamento fue leído en la notaría de don Fernando Villaseñor, un hombre menudo con lentes de pasta gruesa y una calva reluciente que compensaba con un bigote imponente. La oficina olía a papel viejo y a tinta de máquina de escribir, un anacronismo que a Rodrigo le pareció apropiado para lo que estaba a punto de escuchar. La tía Remedios le dejaba la casa completa, con todos sus muebles y pertenencias, libre de gravámenes y deudas. Era un regalo extraordinario. Una propiedad colonial en el centro de Querétaro, aunque deteriorada, valía una fortuna considerable. Pero había una condición. Don Fernando se aclaró la garganta con visible incomodidad antes de leerla. Era una incomodidad que iba más allá de la formalidad profesional, había algo personal en su nerviosismo, como si él mismo tuviera una relación difícil con lo que estaba a punto de decir. Su tía nunca permitió que nadie entrara ahí, dijo, refiriéndose a la habitación del segundo piso. Desde que adquirió la propiedad en 1952, esa habitación permaneció sellada. En el testamento especifica que usted puede hacer lo que desee con la propiedad completa, excepto abrir esa puerta. Son sus palabras exactas, que no abra esa puerta, que no perturbe lo que hay dentro, que respete el descanso de lo que quedó ahí. Rodrigo había sonreído entonces, con esa sonrisa condescendiente que tienen los hombres de ciudad cuando se enfrentan a las supersticiones del mundo viejo. Su tía Remedios siempre había sido una mujer peculiar, leía las cartas del tarot con una seriedad que rozaba lo profesional, consultaba curanderos para cualquier dolencia, y tenía la costumbre de poner vasos de agua en las esquinas de las habitaciones para absorber las malas energías. Una puerta cerrada con prohibición testamentaria era, pensó Rodrigo, simplemente una excentricidad más, la última voluntad caprichosa de una anciana que había vivido demasiado tiempo sola en una casa demasiado grande. Le agradeció al notario, firmó los documentos necesarios y salió a la calle con las llaves de su nueva propiedad en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho, mezcla de oportunidad y de algo indefinible que, si hubiera sido más honesto consigo mismo, habría reconocido como presentimiento. La primera vez que Rodrigo cruzó el umbral de la casa como su propietario fue una tarde de febrero particularmente gris. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían querer aplastarse contra los tejados, y una llovizna intermitente barnizaba las calles empedradas con un brillo engañoso. Entró por el portón principal, cuya madera gruesa chirrió con un lamento prolongado al abrirse, como si la casa protestara por la intrusión después de meses de soledad. El zaguán estaba en penumbras. El piso de loseta de barro cocido estaba cubierto por una capa fina de polvo, y las paredes de aplanado cal mostraban manchas de humedad que habían formado patrones caprichosos, mapas de continentes inexistentes. Al fondo del zaguán se abría el patio central, el corazón de la casa, y cuando Rodrigo llegó hasta él y levantó la vista, sintió por primera vez la magnitud de lo que había heredado. El patio era amplio, rodeado por corredores con arcos de medio punto sostenidos por columnas de cantera. En el centro había una fuente octagonal que alguna vez debió ser hermosa pero que ahora estaba seca, con el fondo cubierto de hojas muertas y el musgo trepando por los bordes como dedos verdes. Los naranjos que flanqueaban la fuente habían crecido sin control, sus ramas entrelazándose en un dosel vegetal que filtraba la escasa luz de la tarde en tonos verdosos. El olor era intenso.
Una mezcla de tierra húmeda, madera vieja y algo más, algo dulce y penetrante que Rodrigo no pudo identificar en ese momento pero que, con el paso de los días, aprendería a reconocer y a temer. Las habitaciones de la planta baja estaban amuebladas con piezas de diferentes épocas, como si cada generación de habitantes hubiera dejado su marca sin molestarse en retirarla de sus predecesores. Había un comedor de caoba con sillas talladas que parecían del siglo XIX, una sala con sillones de terciopelo raído junto a una televisión de bulbo de los años 60, y una cocina de azulejos de Talavera con una estufa de leña conviviendo con una refrigeradora color aguacate de los 70. Todo estaba cubierto de polvo, pero sorprendentemente intacto, como si la casa hubiera estado esperando, conservándose para el momento en que alguien regresara. Rodrigo subió la escalera principal con la cautela instintiva de quien entra en territorio desconocido. Los peldaños de madera crujían bajo su peso con sonidos diferentes, cada uno con su propia nota, como un instrumento desafinado. El descanso de la escalera estaba iluminado por un vitral emplomado que representaba un paisaje campestre, y los colores que proyectaba sobre las paredes daban al espacio una cualidad irreal, como de sueño. En el segundo piso, un corredor amplio conectaba las habitaciones. Las puertas estaban todas cerradas pero sin llave, y Rodrigo las fue abriendo una por una recámara con una cama de latón y un ropero de cedro, otra más pequeña que parecía haber sido usada como costurero, un baño con tina de porcelana montada sobre patas de garra. Y entonces llegó frente a la última puerta. La puerta. Era imposible confundirla con cualquier otra. Mientras las demás puertas de la casa eran lisas y funcionales, esta era una pieza de ebanistería extraordinaria. La madera, oscurecida por el tiempo pero aún firme, estaba cubierta de relieves tallados a mano que representaban flores y pájaros en un estilo que a Rodrigo, con su ojo de arquitecto, le pareció de mediados del siglo XIX. Los pájaros estaban capturados en diferentes poses. Algunos en vuelo, otros posados en ramas, uno en particular con las alas extendidas como si estuviera a punto de elevarse pero algo lo retuviera. Las flores eran azahares, aunque Rodrigo no lo sabría hasta mucho después. La puerta estaba cerrada con un candado grueso y oxidado. Rodrigo se acercó, puso la mano sobre la madera y sintió algo que lo hizo retirarla de inmediato. La superficie estaba fría, mucho más fría de lo que justificaba la temperatura ambiente. Fue una sensación breve pero inequívoca, como tocar un bloque de hielo a través de una tela delgada. Se dijo a sí mismo que era la piedra de la pared transmitiendo el frío acumulado, que las casas antiguas tienen esas particularidades térmicas, que no había razón para sentir esa inquietud que le trepaba por la columna vertebral como una araña lenta. Bajó las escaleras sin mirar atrás y decidió que empezaría por la planta baja. Había mucho trabajo por hacer antes de que la casa fuera habitable, y la habitación cerrada podía esperar. Podía esperar indefinidamente, si era necesario. El primer mes en la casa transcurrió con una normalidad que, vista en retrospectiva, fue la calma engañosa que precede a toda tormenta. Rodrigo contrató a un equipo de albañiles liderado por Esteban Ramírez, un maestro de obras taciturno y competente que llevaba 30 años renovando propiedades coloniales en el centro de Querétaro. Esteban era un hombre de pocas palabras y muchos gestos, que comunicaba más con un levantamiento de cejas o un chasquido de lengua que con oraciones completas. Llegaba a las 7 de la mañana con su cuadrilla de 4 hombres, todos ellos con las manos encallecidas y la piel curtida por años de trabajo al aire libre, y se marchaban puntualmente a las 4 de la tarde, ni un minuto antes ni uno después. Los primeros trabajos fueron prácticos. Reconectar la electricidad, reparar la tubería del agua, impermeabilizar el techo donde la humedad había empezado a filtrarse dejando manchas pardas en los plafones de los cuartos del segundo piso. Rodrigo supervisaba las obras durante el día y por las noches se dedicaba a acomodar su estudio de arquitectura en la habitación más amplia del segundo piso, justo al lado de la puerta prohibida. Había elegido esa ubicación por la luz natural que entraba por los ventanales orientados al poniente, una luz dorada y generosa que durante las tardes convertía la habitación en el espacio de trabajo ideal. No había pensado, o no había querido pensar, en la implicación de pasar horas a solas junto a esa puerta que su tía le había ordenado no abrir.
Durante el día, con la luz del sol entrando a raudales y el ruido de los albañiles trabajando en la planta baja, la casa parecía simplemente lo que era, una propiedad colonial venida a menos que necesitaba cariño y dinero para recuperar su antiguo esplendor. Las paredes de cantera rosa emanaban una calidez reconfortante, los patios tenían un potencial estético que entusiasmaba al arquitecto que Rodrigo llevaba dentro, y hasta los naranjos del patio central, con su follaje desordenado pero vital, contribuían a crear una atmósfera acogedora. Era fácil, durante esas horas luminosas, olvidarse de la puerta cerrada, de las leyendas del barrio, de la advertencia testamentaria. Pero cuando caía la noche, algo cambiaba. No era un cambio dramático, no era como si la casa se transformara de repente en el escenario de una película de terror. Era algo más sutil, más insidioso, un cambio de atmósfera que se sentía en la piel antes que en la mente. Era la madera vieja que crujía con los cambios de temperatura, un fenómeno perfectamente normal en construcciones antiguas donde los materiales se dilatan y contraen con las variaciones térmicas entre el día y la noche. Pero los albañiles empezaron a notar cosas también, y eso era más difícil de racionalizar. Fue Esteban quien primero hizo un comentario al respecto, y viniendo de un hombre tan parco y práctico como él, la observación tuvo un peso considerable. Una tarde, mientras empacaban las herramientas al final de la jornada, el maestro de obras se acercó a Rodrigo con esa actitud de quien tiene algo que decir pero preferiría no tener que decirlo. Don Rodrigo, dijo, limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco, ¿hay alguien más viviendo aquí con usted? ¿Algún familiar, algún inquilino que no nos haya mencionado? Rodrigo negó con la cabeza, extrañado por la pregunta. Vivo solo, Esteban. ¿Por qué lo preguntas? El maestro de obras intercambió una mirada rápida con sus hombres, que ya estaban junto a la puerta con sus mochilas al hombro, visiblemente ansiosos por marcharse. Porque hoy, mientras estábamos trabajando en el baño de la planta baja, los cuatro escuchamos pasos en el segundo piso. Claros, don Rodrigo. No eran crujidos de madera vieja ni ratas en el techo. Eran pasos de persona, yendo y viniendo por el corredor de arriba. Mandé a refugio a revisar y cuando subió no encontró a nadie. Todas las puertas cerradas, todo en orden. Pero los pasos los escuchamos todos. Rodrigo les ofreció la misma explicación que se había dado a sí mismo, la madera vieja, los cambios de temperatura, la acústica particular de las construcciones coloniales que a veces producía ecos engañosos. Esteban lo escuchó sin interrumpir, asintió cortésmente, y no volvió a mencionar el tema. Pero Rodrigo notó que a partir de ese día, la cuadrilla trabajaba con más prisa, hablaba menos y se marchaba en cuanto el reloj daba las 4, sin detenerse a fumar un cigarrillo en el patio como solían hacer antes. Esa misma noche, como si la casa hubiera estado esperando a que alguien pusiera en palabras lo que estaba sucediendo para atreverse a ir más lejos, los fenómenos se intensificaron. Rodrigo estaba en su estudio del segundo piso trabajando en los planos de remodelación de una casona en el barrio de La Cruz, un encargo que le había llegado a través de un contacto del notario. Eran poco más de las 11 de la noche. El silencio era total excepto por el rasguido de su lápiz sobre el papel y el zumbido lejano del refrigerador en la planta baja. Entonces escuchó, con una claridad que no dejaba espacio para la duda ni para la racionalización, el sonido inconfundible de una puerta abriéndose. No una puerta cualquiera. La puerta. La puerta de al lado, la puerta de madera tallada con flores y pájaros, la puerta que estaba cerrada con candado, la puerta que su tía le había prohibido abrir. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dejó el lápiz sobre la mesa con un cuidado excesivo, como si cualquier sonido brusco pudiera provocar algo irreparable, y se puso de pie lentamente. Caminó hacia el corredor con pasos deliberadamente silenciosos, conteniendo la respiración. La luz del estudio proyectaba un rectángulo amarillento sobre el piso de duela del corredor, y más allá de ese rectángulo, en la zona de sombras donde estaba la puerta prohibida, algo había cambiado. La puerta estaba entreabierta. No completamente abierta, sino entreabierta, dejando una rendija de oscuridad absoluta que parecía más negra que la penumbra del corredor, como si la oscuridad dentro de esa habitación tuviera una densidad diferente, una cualidad de pozo sin fondo.
Rodrigo se quedó paralizado en el umbral de su estudio, mirando esa rendija con una mezcla de fascinación y pavor que no había experimentado nunca, ni siquiera de niño, ni siquiera en las peores noches de insomnio durante su divorcio. Era un miedo primitivo, anterior a la razón, anterior al lenguaje, un miedo que habitaba en alguna parte del cerebro que la evolución no había logrado domesticar. Y entonces lo sintió. La temperatura del corredor descendió de manera abrupta, tan notoria que pudo ver su propio aliento condensarse en pequeñas nubes de vapor frente a su rostro. Y con el frío llegó el olor. Un olor dulce, intenso, penetrante, imposible de confundir con ningún otro, azahares. El aroma embriagador de las flores de naranjo, ese olor que en México ha acompañado desde siempre a las novias camino al altar, que se asocia con la pureza, con la promesa de una vida nueva, con la felicidad conyugal. Pero aquí, en este corredor oscuro y helado, a las 11 de la noche, emanando de una habitación que llevaba décadas sellada, el aroma a azahares no tenía nada de reconfortante. Era un olor que destilaba tristeza, anhelo frustrado, espera eterna. Rodrigo retrocedió un paso involuntariamente. Su mente racional luchaba contra el impulso de huir escaleras abajo, debía ser una corriente de aire que había empujado la puerta, el candado debía estar defectuoso, el olor venía de los naranjos del patio que quizás estaban floreciendo fuera de temporada. Explicaciones lógicas, razonables, adultas. Pero su cuerpo no obedecía a las explicaciones. Su cuerpo quería correr. Se acercó a la puerta con pasos que le costaron un esfuerzo de voluntad considerable. Extendió la mano hacia la madera y la tocó. Estaba helada, como la primera vez, pero ahora la sensación era más intensa, como si la temperatura interior de la habitación fuera varios grados bajo cero. Con un movimiento decidido, cerró la puerta de un empujón. El candado colgaba de la argolla, abierto, como si alguien lo hubiera desbloqueado desde adentro. Rodrigo cerró el candado con manos temblorosas, bajó las escaleras de 2 en 2 y no se detuvo hasta llegar a la sala de la planta baja, donde encendió todas las luces disponibles y se dejó caer en el sillón de terciopelo raído. No durmió esa noche. Se quedó sentado mirando las sombras que la luz de las lámparas proyectaba en los rincones del techo, escuchando cada crujido, cada suspiro de la casa, hasta que el amanecer tiñó de naranja las paredes de cantera y el canto de los primeros pájaros le devolvió algo parecido a la calma. A la mañana siguiente, con el sol alto y la cobardía nocturna transformada en una curiosidad que ya no podía ignorar, Rodrigo decidió buscar respuestas. No en la habitación sellada, todavía no, sino en la fuente más confiable de información que existe en cualquier barrio de México, la memoria de sus habitantes más ancianos. Don Macario Estrada vivía en una casa modesta a 3 puertas de la propiedad de Rodrigo. Tenía 83 años y había nacido, crecido, se había casado, había enviudado y seguía viviendo en San Francisquito sin haber considerado nunca la posibilidad de mudarse a otro lugar. Era el tipo de hombre que las comunidades pequeñas producen con regularidad y que las ciudades grandes han dejado de crear, un archivo viviente, un depósito de memoria colectiva que acumulaba décadas de historias, chismes, tragedias y alegrías del barrio con la precisión de un cronista y la parcialidad de un testigo emocionalmente involucrado. Rodrigo lo encontró sentado en su portal, en una mecedora de madera que chirriaba con cada balanceo, tomando café de olla en un jarro de barro mientras observaba la calle con la paciencia infinita de quien ya no tiene prisa por nada. El anciano tenía el rostro surcado de arrugas profundas que la vida le había ido tallando como a un relieve de madera vieja, pero sus ojos, de un café claro que se acercaba al ámbar, conservaban una agudeza notable, la mirada penetrante de quien ha pasado 8 décadas observando el comportamiento humano y ha sacado sus propias conclusiones, no todas ellas halagüeñas. Después de los saludos de rigor, que en Querétaro incluyen preguntar por la salud, el ánimo, la familia y el clima antes de abordar cualquier asunto de sustancia, Rodrigo fue directo al grano. Don Macario, necesito que me cuente la verdad sobre la casa de mi tía. La casa que ahora es mía. El anciano dejó de mecerse. La mecedora emitió un último quejido y se detuvo. Sus ojos estudiaron a Rodrigo con una intensidad que resultaba incómoda, como si estuviera evaluando no solo la pregunta sino al hombre que la hacía, sopesando si merecía la respuesta.
Había en esa mirada una seriedad que trascendía la curiosidad vecinal, era la seriedad de quien custodia un secreto que pesa y que lleva décadas debatiendo consigo mismo si debe compartirlo o llevárselo a la tumba. ¿Ya empezaron las cosas raras?, preguntó don Macario sin rodeos. No era una pregunta retórica ni una suposición. Era la confirmación de algo que el anciano sabía que sucedería tarde o temprano, una certeza que había mantenido durante años como quien mantiene un reloj que inevitablemente dará la hora. Rodrigo asintió, y don Macario suspiró con el peso de las décadas. Le indicó que se sentara en la otra mecedora, la que había sido de su esposa antes de que la diabetes se la llevara en 1979, y sin más preámbulo comenzó a hablar. Lo que voy a contarte sucedió mucho antes de que tu tía comprara esa casa. Estamos hablando de 1943. Yo tenía 19 años. La guerra estaba lejos, en Europa y en el Pacífico, pero sus ecos llegaban hasta acá. Querétaro era entonces un lugar mucho más pequeño, un pueblo grande donde todos se conocían y donde las noticias viajaban de boca en boca más rápido que por el periódico. En esa casa vivía la familia Ontiveros. Don Julián Ontiveros era comerciante de telas, tenía un almacén grande en el Portal de los Mercaderes donde vendía desde manta corriente hasta sedas importadas. Era un hombre respetado, de esos que la gente saluda quitándose el sombrero no por afecto sino por precaución, porque don Julián tenía un carácter que podía pasar de la cordialidad al estallido en un parpadeo. Su esposa, doña Celestina, era todo lo contrario. Una mujer callada, devota, que iba a misa diario a la iglesia de San Francisco y que parecía vivir su vida entera pidiendo perdón por pecados que nunca había cometido. Don Macario hizo una pausa para tomar un largo sorbo de café. Sus ojos se habían nublado con el brillo particular de los recuerdos viejos, esos que están grabados con tanta profundidad en la memoria que revivirlos produce una sensación casi física. Tenían una hija, Lucía. Yo la conocí. Todos en el barrio la conocíamos. Era la muchacha más hermosa que hayas visto, Rodrigo, y no te lo digo con la exageración del viejo que embellece el pasado. Te lo digo como testigo de algo que simplemente era verdad. Tenía unos ojos color miel que parecían encenderse con luz propia cuando sonreía, un cabello negro que le caía hasta la cintura y una sonrisa que te hacía sentir que el mundo no podía ser un lugar tan malo si alguien era capaz de sonreír así. Todos los jóvenes del barrio queríamos cortejarla. Yo mismo, te lo confieso sin vergüenza a estas alturas, me quedaba como tonto mirándola pasar cuando iba a la tienda o a la iglesia con su madre. Pero Lucía solo tenía ojos para Ignacio. El nombre cayó en la conversación como una piedra en un estanque, y don Macario dejó que las ondas de su eco se expandieran antes de continuar. Si te están atrapando los detalles de esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Nos encanta saber desde dónde nos están escuchando y qué piensan de estos relatos. Ignacio Fuentes era un muchacho de Tequisquiapan, un pueblo cercano que en ese entonces no era el destino turístico que es ahora, sino una comunidad modesta donde la gente vivía de la tierra y del comercio menor. Ignacio había llegado a Querétaro para estudiar medicina. Era brillante, eso lo decían todos, sus maestros, sus compañeros, cualquiera que lo escuchara hablar 5 minutos. Tenía esa inteligencia natural de los autodidactas, de los que aprenden no solo por obligación escolar sino por genuina hambre de conocimiento. Leía todo lo que caía en sus manos, desde textos médicos hasta novelas y poesía. Pero era de familia humilde, hijo de un campesino que cultivaba nopal y maíz, y en el Querétaro de los años 40, eso significaba que puertas enteras del mundo social le estaban cerradas. Se conocieron en la iglesia de San Francisco, durante la misa de Domingo de Ramos. Eso lo supe después, por boca de la misma Lucía, quien un día que la encontré en la plaza de armas me lo contó con esa confianza que a veces los jóvenes depositan en quienes saben que no los van a juzgar. Me dijo que Ignacio estaba sentado en la banca de atrás, leyendo un libro mientras esperaba que comenzara la misa, y que cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de su pecho. Son cosas que uno desestima como romanticismo juvenil cuando las escucha, pero que con los años aprende a respetar, porque ese romanticismo, esa capacidad de sentir con esa intensidad,
Es quizás lo más valioso y lo más peligroso que poseen los jóvenes. Empezaron a verse escondidas. Querétaro en los 40 era un lugar donde las relaciones entre jóvenes estaban rigurosamente vigiladas por las familias, especialmente las de cierto nivel social. Una señorita como Lucía no podía ser vista a solas con un hombre sin chaperona, y menos con un hombre que no hubiera sido previamente aprobado por su padre. Así que se inventaron un sistema de comunicación que hoy nos parecería sacado de una novela, pero que entonces era la única manera. Dejaban cartas en el confesionario de la iglesia de San Francisco, ocultas detrás de la cortina del lado izquierdo. Ignacio dejaba la suya durante la misa de 7 de la mañana, Lucía recogía y dejaba la respuesta durante la misa de mediodía. A veces se encontraban brevemente en el mercado, fingiendo ser desconocidos que coincidían en el mismo puesto de frutas, intercambiando miradas y palabras rápidas mientras las matronas del barrio vigilaban como halcones desde sus puestos de verdura. Don Macario se detuvo, contemplando el fondo de su jarro como si la superficie oscura del café guardara las imágenes de esos días. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado un tono, adquiriendo esa gravedad que acompaña a los relatos que se acercan a su parte más dolorosa. Pero don Julián tenía otros planes para su hija. Había puesto los ojos en Augusto Villarreal, el hijo del dueño del molino más grande de Querétaro. Los Villarreal eran una familia de dinero viejo, con propiedades que iban desde el centro de la ciudad hasta los valles del Bajío. Una alianza matrimonial entre los Ontiveros y los Villarreal significaba una fusión de capitales y de prestigio social que consolidaría a ambas familias entre las más poderosas de la región. Augusto era un hombre de 28 años, correcto en sus modales pero frío como una piedra de río. Había estudiado contabilidad en la Ciudad de México y vestía siempre de traje, con un pañuelo en el bolsillo del saco y zapatos tan pulidos que podías ver tu reflejo en ellos. No era malo, quiero ser justo con su memoria, pero tampoco era bueno. Era simplemente indiferente, un hombre que veía el matrimonio como una transacción comercial más, una operación contable donde las columnas debían cuadrar y el balance final ser favorable. Cuando don Julián descubrió el romance entre Lucía e Ignacio, la reacción fue brutal. No sé quién se lo dijo. Quizás alguna vecina chismosa que los vio intercambiando miradas en el mercado, quizás uno de sus empleados que tenía instrucciones de vigilar a Lucía, quizás simplemente la intuición de un padre controlador que conocía demasiado bien a su hija y detectó en ella ese cambio sutil que el enamoramiento produce en los gestos, en la mirada, en la manera de caminar. El caso es que una noche, a principios de septiembre de 1943, don Julián irrumpió en la habitación de Lucía y le arrancó de las manos una carta que ella estaba leyendo. La carta era de Ignacio. No sé qué decía exactamente, pero fue suficiente para que don Julián montara en una cólera que los vecinos pudimos escuchar desde nuestras casas, gritos, cosas rompiéndose contra el piso, el llanto desesperado de Lucía y las súplicas inútiles de doña Celestina. A partir de esa noche, Lucía fue confinada a su habitación. Don Julián cerró la puerta con llave y la mantuvo ahí durante semanas. La alimentaban lo mínimo, le retiraron los libros, le confiscaron el papel y la tinta. Su padre entraba a verla una vez al día para preguntarle si había entrado en razón, si estaba dispuesta a aceptar el matrimonio con Augusto, si finalmente comprendía que su deber como hija era obedecer sin cuestionar. Y cada día, Lucía respondía con la misma palabra, no. Un no suave, sin gritos ni aspavientos, pero firme como una roca. Un no que enfurecía a su padre precisamente porque no había drama en él, porque no era el no caprichoso de una niña malcriada sino el no sereno de una mujer que había tomado una decisión y estaba dispuesta a pagar el precio. Doña Celestina, la madre, vivió esas semanas en un tormento silencioso. Era una mujer de su época, educada para la obediencia incondicional al marido, para la aceptación resignada del orden patriarcal como voluntad divina. Nunca contradijo a don Julián en público, nunca alzó la voz contra sus decisiones. Pero por las noches, cuando creía que nadie la veía, subía la escalera hasta la puerta de la habitación de Lucía y se quedaba ahí, sentada en el piso del corredor con la espalda apoyada contra la pared, llorando en silencio. A veces pasaba la mano por debajo de la puerta y sentía como Lucía, del otro lado, hacía lo mismo, y sus dedos se encontraban en ese espacio mínimo,
en esa rendija que era todo lo que les quedaba de contacto humano. Mientras tanto, Ignacio movía cielo y tierra para comunicarse con Lucía. Mandó cartas, mensajes, recados con cualquiera que pudiera acercarse a la casa. Todo fue interceptado por don Julián o por sus empleados. Intentó acercarse a la casa de noche, pero los sirvientes tenían instrucciones de vigilar y de dar la voz de alarma si veían al muchacho de Tequisquiapan rondando por la calle. Ignacio era un hombre de carácter fuerte pero también de cabeza fría, sabía que un enfrentamiento directo con don Julián solo empeoraría las cosas para Lucía. Así que esperó, con esa paciencia desesperada de los enamorados que saben que el tiempo juega en su contra pero que no encuentran otra arma. Don Julián, por su parte, aceleró los preparativos de la boda con una obsesión que rayaba en la locura. Fijó la fecha para el 12 de octubre de 1943, Día de la Virgen del Pilar, una fecha que él consideraba de buen augurio. Mandó a confeccionar un vestido de novia que fue la comidilla de todo Querétaro. Satén francés traído especialmente desde un almacén de Veracruz que importaba telas europeas a pesar de la guerra, encajes de Aguascalientes tejidos a mano por monjas de clausura, y perlas cultivadas del Golfo de México cosidas una por una en el corpiño y el velo. El vestido costó más que lo que un obrero ganaba en 5 años de trabajo. Don Julián quería demostrar su estatus, quería que la boda de su hija fuera un evento que Querétaro recordara durante generaciones. Y vaya si lo logró, aunque no de la manera que él habría querido. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. Don Macario hizo otra pausa. Sus manos, manchadas por la edad pero todavía firmes, apretaban el jarro de barro con una fuerza que revelaba la emoción que el relato despertaba en él, a pesar de las décadas transcurridas. La noche antes de la boda, la noche del 11 de octubre, sucedió lo que tenía que suceder. Lucía había logrado lo imposible, convencer a Petra, una de las sirvientas más jóvenes de la casa, de que él la ayudara a escapar. Petra tenía 17 años y un corazón blando que se había conmovido con el llanto nocturno de la muchacha encerrada. Lucía le prometió dinero y joyas, todo lo que tenía en su joyero, a cambio de que le consiguiera un mensaje con Ignacio y de que dejara sin llave la ventana de la habitación durante la noche. El plan era sencillo. A medianoche, Lucía bajaría por la ventana de su cuarto usando sábanas anudadas como cuerda, se encontraría con Ignacio en el patio trasero, y juntos caminarían hasta la estación de trenes para tomar el primer servicio del amanecer hacia la Ciudad de México. Una vez en la capital, perdidos en el anonimato de una ciudad de millones, empezarían una vida nueva, lejos del poder asfixiante de don Julián. Pero el plan falló. Todavía hoy, después de tantos años, no sé con certeza si fue Petra quien traicionó a Lucía por miedo a las represalias de don Julián, o si fue el propio don Julián quien, desconfiando de todo y de todos, había puesto a espiar a su hija con una vigilancia más estrecha de lo que ella sospechaba. Lo que sé, porque lo escuché con mis propios oídos desde mi casa, como lo escucharon todos los vecinos de la cuadra, es que alrededor de las 11:30 de la noche del 11 de octubre de 1943, los gritos empezaron. Primero fue la voz de don Julián, una voz que yo conocía bien porque la había escuchado regateando en su almacén, dando órdenes a sus empleados, saludando a los vecinos con esa cordialidad calculada de los comerciantes. Pero esa noche, esa voz era otra cosa. Era la voz de un hombre que había perdido el control, una voz deformada por la rabia y algo más, algo que en retrospectiva reconozco como locura, como el sonido de una mente que ha cruzado un umbral y ya no puede regresar. Después vinieron los gritos de Lucía. No eran gritos de miedo, al menos no al principio. Eran gritos de desafío, de esa valentía desesperada que tienen las personas acorraladas cuando entienden que ya no hay nada que perder. Escuché palabras sueltas que el viento nocturno trajo hasta mi ventana: no me voy a casar, prefiero morirme, no puedes obligarme. Y la respuesta de don Julián, ininteligible pero cargada de una violencia que hacía temblar las paredes. Luego, un silencio corto, denso, seguido por un sonido que nunca he podido olvidar, por más que lo haya intentado. Un golpe sordo, húmedo,
como el de un saco de harina cayendo desde una altura considerable. Y después, el silencio absoluto. Don Macario cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos, y Rodrigo comprendió que el anciano no estaba simplemente recordando una historia ajena, estaba reviviendo un trauma propio, un sonido que llevaba más de 40 años grabado en su memoria como una cicatriz que nunca terminó de sanar. Salí a la calle con mi padre. Otros vecinos también salieron. Nos acercamos a la casa de los Ontiveros con la cautela de quienes saben que algo terrible ha pasado pero temen confirmarlo. La puerta del patio estaba entreabierta. En el empedrado del patio central, a los pies de la ventana del segundo piso, estaba Lucía. Llevaba un camisón blanco que la luna iluminaba con una claridad cruel. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo, y su cabello negro se extendía alrededor de su cabeza como una corona oscura. No se movía. Mi padre, que había sido enfermero militar durante la Revolución, se arrodilló junto a ella y después de tocarle el cuello y la muñeca se levantó y negó con la cabeza. Lucía Ontiveros había muerto instantáneamente al golpearse contra el empedrado del patio. La versión oficial, la que don Julián dio a la policía y que la policía aceptó sin cuestionarla porque don Julián era quien era y Querétaro funcionaba como funcionaba, fue que Lucía había intentado escapar por la ventana usando sábanas anudadas, que la cuerda improvisada se había roto y que la caída fue un accidente trágico. Un accidente la víspera de la boda. Una coincidencia desafortunada. Pero había otras versiones, Rodrigo. Versiones que se susurraban en el mercado, en la fuente pública donde las mujeres lavaban la ropa, en las cantinas donde los hombres hablaban con la desinhibición que da el pulque. Algunos juraban que cuando velaron a Lucía, le vieron marcas de manos en los brazos, marcas que no se explicaban por una caída sino por un forcejeo violento. Otros decían que las sábanas anudadas estaban intactas cuando la policía las recogió de la habitación, lo cual no tenía sentido si se suponía que se habían roto provocando la caída. Y doña Encarnación, la partera del barrio que ayudó a preparar el cuerpo para el velorio, le confió a mi madre, quien a su vez me lo confió años después, que el patrón de las lesiones de Lucía no era consistente con una caída de espaldas, como habría sucedido si se hubiera resbalado de una cuerda, sino con una caída de frente, como si hubiera sido empujada. Nadie investigó. Nadie se atrevió a cuestionar la versión de don Julián. En el Querétaro de 1943, un hombre con su dinero y su posición social era intocable. La policía archivó el caso como accidente, el periódico local publicó una nota breve y compasiva sobre la trágica muerte de la joven Lucía Ontiveros en vísperas de su boda, y la vida del barrio continuó su curso, porque en México, entonces y ahora, hay verdades que es más seguro y más cómodo no pronunciar en voz alta. Pero lo que hizo don Julián después de la muerte de Lucía fue quizás lo más perturbador de todo, continuó don Macario, y en su voz había ahora no solo tristeza sino también un horror que el tiempo no había logrado disolver. Insistió en que la boda se llevara a cabo. Rodrigo sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que escuchas. Don Julián mandó vestir el cuerpo de su hija con el vestido de novia que había encargado con tanto esmero. Ese vestido de satén francés, con los encajes de Aguascalientes y las perlas del Golfo. Mandó que la maquillaran, que le arreglaran el cabello, que le pusieran entre las manos un ramo de azahares. La velaron en la sala principal de la casa, pero no como un velorio común. Don Julián quería que pareciera una ceremonia nupcial. Puso flores blancas por todas partes, encendió cientos de velas, e invitó al padre Anselmo, el párroco de San Francisco, para que oficiara lo que él llamó una ceremonia de unión espiritual entre Lucía y Augusto Villarreal. El argumento de don Julián, si es que se le puede llamar argumento a los delirios de un hombre que había perdido la razón, era que la muerte de su hija no debía ser en vano, que el acuerdo con los Villarreal era sagrado y que Lucía, desde el cielo, querría que se cumpliera la voluntad de su padre. Era la lógica retorcida de un tirano doméstico que ni siquiera la muerte de su propia hija podía hacer flexionar. ¿Y lo hicieron? ¿Se realizó esa ceremonia? Preguntó Rodrigo, sintiendo el horror trepar por su garganta. No. El padre Anselmo se negó rotundamente. Era un sacerdote de los de antes, estricto con la doctrina,
pero también un hombre de conciencia. Le dijo a don Julián que lo que pedía era un sacrilegio, una aberración contra las leyes de Dios y de los hombres, y que si insistía, él personalmente lo denunciaría ante el obispo. Augusto Villarreal, por su parte, huyó de Querétaro esa misma noche. Dicen que cuando le dijeron que don Julián quería casarlo con el cadáver de Lucía, el color se le fue del rostro y no paró de correr hasta la estación de trenes. No se le volvió a ver en el barrio. Años después me enteré de que se había establecido en Guadalajara, donde se casó con la hija de un industrial y llevó una vida aparentemente normal, aunque dicen que nunca mencionaba su estancia en Querétaro y que se ponía pálido cuando alguien hablaba de bodas. Así que el velorio de Lucía fue simplemente eso, un velorio. Pero un velorio como ningún otro que yo haya presenciado. La muchacha estaba tendida en su ataúd vestida de novia, con las perlas brillando a la luz de las velas y el ramo de azahares entre las manos. Parecía dormida, no muerta. Tenía esa belleza serena que a veces tienen los difuntos jóvenes, esa apariencia de paz que resulta obscena cuando uno conoce la violencia de su muerte. Durante el velorio sucedió algo que todos los presentes recordamos hasta el día de hoy. Las velas comenzaron a apagarse solas. Una por una, sin que hubiera corriente de aire, sin que nadie las soplara, las llamas se extinguían como si una mano invisible las pellizcara. Primero las más cercanas al ataúd, luego las de los candelabros laterales, luego las de las esquinas del salón. Y conforme las velas se apagaban, el olor a azahares del ramo que Lucía sostenía se volvía más y más intenso, tan penetrante que dolía respirar, tan dulce que revolvía el estómago. Varios de los asistentes tuvieron que salir a la calle a tomar aire. Mi madre se desmayó y mi padre tuvo que cargarla hasta nuestra casa. Yo me quedé, no por valentía sino por la parálisis del miedo, mirando cómo la última vela se apagaba y la sala quedaba en una oscuridad total, y juro, Rodrigo, por la memoria de mi esposa y mis hijos, que en esa oscuridad, por un instante brevísimo, vi cómo la mano de Lucía se movía. Los dedos se cerraron alrededor del ramo de azahares con un apretón lento, deliberado, que no podía ser un espasmo ni un reflejo ni un truco de la luz porque no había luz. Fue un movimiento con intención, el movimiento de alguien que se aferra a lo último que le queda. Don Macario se persignó, un gesto automático que reveló la profundidad del miedo que aquel recuerdo todavía le producía después de más de 4 décadas. Después del entierro, don Julián cayó en una depresión que lo consumió como un ácido lento. Dejó de atender su negocio, dejó de salir a la calle, dejó de hablar con nadie excepto con el fantasma de su propia conciencia. Se encerraba durante horas en la habitación de Lucía, sentado en la cama donde ella había dormido, rodeado por sus cosas, los libros que le había confiscado, las cartas de Ignacio que había interceptado, el vestido de novia que habían quitado del cuerpo antes del entierro y que, por alguna razón siniestra, don Julián había mandado guardar en el armario de esa habitación, como si esperara que su hija regresara a ponérselo. Doña Celestina, la esposa, se volvió loca. No es una expresión, Rodrigo. Literalmente perdió la razón. Empezó a deambular por la casa de día y de noche, hablando con Lucía como si estuviera viva, poniéndole un plato en la mesa a la hora de la comida, subiendo a la habitación para darle las buenas noches. Un día la encontraron en el patio, a las 3 de la mañana, regando las macetas y cantándole canciones de cuna a nadie. La mandaron a un sanatorio en la Ciudad de México, un lugar para señoras de bien que habían perdido el juicio, como se decía entonces con esa delicadeza hipócrita que los ricos usaban para disfrazar sus tragedias. 3 meses después de la muerte de Lucía, el 3 de enero de 1944, don Julián apareció ahorcado en la habitación de su hija. Se había colgado de la viga central del techo usando las mismas sábanas que Lucía había anudado la noche de su muerte. Las sábanas que, según la versión oficial, se habían roto provocando la caída accidental. Pero ahí estaban, intactas, lo suficientemente fuertes para soportar el peso de un hombre adulto. Otra contradicción que nadie investigó, otro silencio cómplice de una sociedad que prefería la mentira cómoda a la verdad incómoda. La casa quedó vacía, abandonada. Los herederos de don Julián no la querían, los compradores potenciales la rechazaban. Las leyendas empezaron a multiplicarse. Luces en la ventana de la habitación del segundo piso,
el llanto de una mujer en las noches de luna, el olor a azahares que se colaba por debajo de la puerta cerrada. Algunos vecinos más audaces juraban haber visto, en noches despejadas, la silueta de una novia parada en la ventana, inmóvil, mirando hacia la calle con la paciencia infinita de quien espera a alguien que nunca llegará. Tu tía Remedios compró la casa en 1952, casi una década después de los hechos. La compró por una fracción de su valor porque nadie más la quería. Era una mujer valiente y práctica, pero también era una mujer que conocía los límites de la valentía. Desde el primer día estableció una regla inamovible: la habitación de Lucía permanecería cerrada con llave, sellada, intocable. No se abriría, no se limpiaría, no se entraría en ella bajo ninguna circunstancia. Decía que mientras la puerta permaneciera cerrada, mientras no se perturbara el descanso de lo que quedaba de Lucía en ese cuarto, la convivencia sería posible. Y así fue. Tu tía vivió en esa casa más de 30 años sin mayores incidentes. Algunos ruidos, algún olor a azahares en febrero y octubre, las fechas significativas, pero nada que no pudiera manejarse con una oración y una buena dosis de sentido común. Pero ahora, don Macario miró directamente a los ojos de Rodrigo: la casa tiene un nuevo dueño. Y parece que Lucía quiere hablar. Si esta historia te está dejando con la piel chinita, te invito a que nos dejes un like y un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Rodrigo regresó a su casa esa tarde con la cabeza dando vueltas, como un trompo que alguien hubiera lanzado con demasiada fuerza. La historia de don Macario era perturbadora en múltiples niveles, como relato de violencia doméstica, como crónica de impunidad social, como retrato de una época en la que el honor familiar pesaba más que la vida humana. Pero lo que verdaderamente inquietaba a Rodrigo no era el pasado sino el presente. Porque la historia de don Macario no era solo una historia. Era una explicación de lo que estaba sucediendo en su casa, una explicación que su mente racional se resistía a aceptar pero que su experiencia de las últimas semanas hacía cada vez más difícil de rechazar. Los días siguientes fueron un tormento de indecisión. Rodrigo vivía entre dos impulsos contradictorios: el de huir, vender la casa y olvidarse de todo, y el de ir más allá, abrir esa puerta, enfrentar lo que hubiera detrás de ella. Durante el día, la lógica ganaba. No existen los fantasmas, las casas viejas producen sonidos, los aromas pueden tener explicaciones químicas, la sugestión hace el resto. Pero durante la noche, cuando los pasos volvían a sonar en el corredor del segundo piso, cuando el olor a azahares se filtraba por debajo de la puerta de su habitación como un mensaje insistente y dulce, cuando el frío descendía sobre la casa con una intencionalidad que no tenía nada de meteorológica, la lógica perdía toda su fuerza y lo que quedaba era la certeza primitiva de que algo, alguien, quería ser escuchado. Los albañiles terminaron por negarse a regresar. El detonante fue un incidente que sucedió un martes por la tarde, cuando Refugio, el más joven de la cuadrilla, subió al segundo piso a verificar el estado de una gotera que habían reparado la semana anterior. Bajó corriendo, con el rostro color ceniza y los ojos desorbitados, y se negó a dar explicaciones hasta que estuvo fuera de la casa, en la acera, a pleno sol. Entonces, con voz entrecortada, dijo que al llegar al segundo piso había visto a una mujer vestida de blanco parada junto al barandal del corredor, exactamente en el punto donde habría estado la ventana desde la cual Lucía cayó aquella noche de octubre. La mujer no se movía. No lo miraba. Simplemente estaba ahí, con un vestido blanco que brillaba a pesar de que la luz del corredor era tenue, y con el cabello negro cayéndole por la espalda como una cortina de seda oscura. Refugio dio media vuelta y huyó sin mirar atrás. Esteban, el maestro de obras, escuchó el relato de su trabajador con expresión impasible, luego se quitó la gorra, se rascó la nuca y se dirigió a Rodrigo con la franqueza sin adornos que lo caracterizaba. Don Rodrigo, con todo respeto, ya no vamos a poder seguir trabajando aquí. Mis muchachos tienen miedo y yo no voy a obligar a nadie a trabajar en un lugar donde no se siente seguro. Le recomiendo que busque otra cuadrilla, o mejor aún, que busque otra casa. Rodrigo se quedó solo. Solo en una casa de 3 plantas con un fantasma que no se cansaba de hacerse notar.
Las luces comenzaron a fallar sin razón técnica aparente, se encendían y apagaban en intervalos que parecían deliberados, como si alguien estuviera jugando con los interruptores. El refrigerador se detenía y arrancaba solo, produciendo un sonido gutural que en el silencio de la noche sonaba como un gruñido. Las puertas de las habitaciones desocupadas amanecían abiertas cada mañana, aunque Rodrigo las cerraba meticulosamente antes de acostarse. Y cada noche, invariablemente, el mismo patrón, pasos que subían la escalera, el sonido de una puerta abriéndose, el roce de tela sobre madera, y luego sollozos, sollozos desgarradores de una mujer que lloraba sin consuelo, con ese llanto profundo de quien ha perdido algo tan fundamental que ya no sabe cómo existir sin ello. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. Una noche, después de casi un mes de convivir con los fenómenos, Rodrigo decidió que había llegado el momento de enfrentar la situación. No sabía si lo motivaba la valentía, la desesperación o simplemente el agotamiento de vivir con miedo. Se armó con lo que tenía. Una grabadora de voz que usaba para dictarse notas durante sus proyectos de arquitectura, una cámara fotográfica y una linterna con pilas nuevas. Subió al segundo piso con pasos deliberados, haciendo ruido a propósito, anunciando su presencia como quien llama a una puerta antes de entrar. Se plantó frente a la puerta de madera tallada. El candado estaba cerrado esta vez, tal como él lo había dejado esa mañana. Pero el frío ya estaba ahí, emanando de la madera como si del otro lado hubiera un invierno perpetuo. Y el olor a azahares, tenue pero inconfundible, dulce y triste al mismo tiempo. Lucía, dijo en voz alta, sintiéndose absurdo y valiente en partes iguales. Si estás aquí, si puedes escucharme, necesito que me digas qué quieres. ¿Por qué no puedes descansar? ¿Qué necesitas de mí? El silencio que siguió a sus palabras fue de una intensidad casi física, como si la casa entera hubiera contenido el aliento. Duró un momento que pareció eterno, un minuto, quizás dos, en los que Rodrigo solo escuchó el latido de su propio corazón y el goteo lejano de un grifo mal cerrado en la planta baja. Entonces la temperatura cayó de golpe. No gradualmente, no con la lentitud de una noche que se enfría, sino de un instante al siguiente, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigantesco. Rodrigo vio su propio aliento materializarse en nubes densas frente a su cara. La piel de sus brazos se erizó bajo la camisa. Y la puerta de madera tallada con flores y pájaros, comenzó a abrirse. Lentamente, sin que nadie la tocara, sin que el candado se moviera de su lugar, como si la madera misma se deformara para crear una abertura. Rodrigo retrocedió instintivamente, y la luz de su linterna tembló en su mano. Desde el interior de la habitación emergió primero la luz. Una luz suave, dorada, sin fuente visible, que no se parecía a la luz eléctrica ni a la de las velas ni a la de la luna. Era una luz que parecía emanar de las paredes mismas, de los muebles, del aire. Y en medio de esa luz, de pie junto a la ventana que daba a la calle, estaba ella. Era joven, mucho más joven de lo que Rodrigo habría esperado si hubiera tenido la presencia de ánimo de tener expectativas. Aparentaba 22 o 23 años, con un rostro de una belleza que quitaba el aliento, no por sus rasgos perfectos sino por la intensidad de la emoción que contenía. Sus ojos eran exactamente como don Macario los había descrito, color miel, grandes, luminosos, pero devastados por el sufrimiento, como dos lámparas hermosas que alumbraran un paisaje de desolación. Su cabello negro le caía por los hombros y la espalda en ondas que se confundían con las sombras. Y vestía el vestido de novia. El satén brillaba con la luz imposible de la habitación, pero no estaba inmaculado como un vestido de boda debería estar. Había manchas oscuras en algunas partes, manchas que podrían ser de sangre vieja o de tierra, y los encajes estaban desgarrados en un hombro, como si alguien hubiera tirado de ella con violencia. Las perlas del corpiño brillaban con un fulgor que parecía ir y venir, como el latido de un corazón diminuto y mineral. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al barandal del corredor con la mano libre mientras la linterna caía al suelo con un golpe que reverberó por los túneles acústicos de la casa.
No podía apartar la vista de aquella figura. No por curiosidad morbosa, sino porque los ojos de Lucía lo sostenían con una fuerza que iba más allá de lo visual, como si su mirada tuviera garras. Entonces habló. Su voz era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si las paredes de la casa fueran su garganta y el aire su aliento. No fue un accidente. Las 3 palabras cayeron en el silencio como piedras en agua profunda, generando ondas que Rodrigo sintió en el pecho, en el estómago, en los huesos. Mi padre me empujó. Lo hizo porque le dije que prefería morir antes que casarme con un hombre que no amaba. Pero antes de morir, vi a Ignacio abajo, en el patio. Lo vi esperándome. Nuestros ojos se encontraron mientras caía. Vi el horror en su cara. Y luego, ya en el suelo, antes de que todo se volviera oscuridad, escuché gritos. Golpes. La voz de mi padre enloquecida. Y después, silencio. Nunca supe qué le pasó a Ignacio. Nunca pude despedirme. Las lágrimas corrían por el rostro espectral de Lucía, brillantes como plata líquida a la luz de esa habitación fuera del tiempo. He estado aquí durante décadas, atrapada en este momento, en esta espera eterna. Atrapada entre la vida que me fue arrebatada y la muerte que no puedo aceptar porque hay algo que no termina de resolverse. No puedo irme sin saber qué pasó con Ignacio. No puedo descansar sin que alguien conozca la verdad de mi muerte. Mi padre selló esta habitación después de quitarse la vida aquí, creyendo que podía encerrar su culpa y mi espíritu juntos, como si el remordimiento fuera algo que se guarda con llave. Pero lo único que logró fue atraparme. Atraparme en la noche que nunca termina, en la espera que nunca se cumple, en el olor de unas flores de boda que nunca existieron. Rodrigo tragó saliva varias veces antes de encontrar su voz. Cuando habló, su pregunta fue simple y directa, la única pregunta que tenía sentido: ¿qué necesitas de mí? Encuentra a Ignacio. Descubre que fue de él. Y cuenta nuestra historia. No dejes que seamos solo otro rumor del barrio, otra leyenda de terror para asustar a los niños. Fuimos personas reales, con sueños reales, con un amor real que fue destruido por el orgullo y la violencia de un hombre que confundió la propiedad con el amor y el control con la protección. La aparición comenzó a desvanecerse, los bordes de su figura difuminándose como tinta en agua, pero antes de desaparecer completamente, añadió unas últimas palabras que se grabaron en la memoria de Rodrigo con la fijeza de un hierro candente. En el sótano. Mi padre escondió algo en el sótano. Es el comienzo. La luz se apagó. El frío se disipó. El olor a azahares se desvaneció lentamente, como el eco de una canción que se aleja. Y Rodrigo se quedó solo en el corredor oscuro, con la linterna caída a sus pies y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir cada pulso en las yemas de los dedos. Rodrigo no sabía que la casa tuviera sótano. En los planos de la propiedad que le habían entregado junto con las escrituras no figuraba ningún nivel subterráneo. Las casas coloniales del centro de Querétaro, construidas sobre un terreno de roca caliza y arcilla, raramente tenían sótanos. La humedad del subsuelo y la dureza de la piedra hacían que la excavación fuera costosa y poco práctica. Pero Rodrigo era arquitecto y sabía que las casas antiguas guardan secretos que no aparecen en ningún plano, espacios ocultos que se crearon por razones que van desde lo pragmático, almacenamiento de mercancías, refugio durante revueltas, hasta lo siniestro. Al día siguiente, con la luz del sol dándole algo de valor y una taza de café negro dándole el resto, comenzó a buscar. Recorrió la planta baja con el ojo entrenado de quien sabe leer los espacios, golpeaba las paredes con los nudillos escuchando el sonido, medía las habitaciones y las comparaba con las dimensiones exteriores buscando discrepancias, levantaba las alfombras antiguas buscando trampillas, examinaba el piso loseta por loseta buscando irregularidades. La búsqueda le tomó toda la mañana. Fue en la despensa de la cocina donde finalmente encontró lo que buscaba. Era un espacio estrecho, con estantes de madera que alguna vez sostuvieron conservas y provisiones y que ahora solo contenían frascos vacíos cubiertos de telarañas y bolsas de tela podridas que se deshicieron al tacto. En el fondo de la despensa, parcialmente oculta por una alacena empotrada que Rodrigo tuvo que mover usando toda su fuerza, había una compuerta de madera en el piso.
Era una plancha gruesa de encino, oscurecida por décadas de mugre acumulada, con una argolla de hierro oxidado que servía de asa. Alrededor de la compuerta, entre la madera y el piso de loseta, el polvo y la tierra se habían asentado con la uniformidad de lo que lleva mucho, mucho tiempo sin moverse. Rodrigo tiró de la argolla con ambas manos. La compuerta se resistió con un gemido prolongado de la madera hinchada por la humedad, pero finalmente cedió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que emanó fue inmediato y agresivo, un aliento frío y húmedo cargado de olor a tierra mojada, moho, y algo más, algo orgánico y descompuesto que Rodrigo prefirió no analizar. Con la linterna en una mano y un pañuelo sobre la nariz y boca con la otra, descendió. Los peldaños de piedra eran irregulares y estaban resbaladizos por la humedad. El techo era bajo, tanto que tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza contra las vigas de madera que lo sostenían. El sótano era más pequeño de lo que esperaba, una habitación de no más de 4 por 5 metros, con paredes de piedra que rezumaban una humedad pegajosa. La luz de la linterna recorría los rincones revelando cajas viejas de madera, muebles rotos apilados sin orden, telas apolilladas y los desechos acumulados de décadas de olvido. Fue en un rincón del fondo, parcialmente oculto por una lona mugrienta que se deshizo cuando la tocó, donde Rodrigo encontró el baúl. Era una pieza de manufactura queretana, madera de cedro con refuerzos de hierro y, talladas en la tapa con trazo firme, las iniciales J.O. Julián Ontiveros. Las manos de Rodrigo temblaban cuando levantó la tapa. Dentro había documentos, fotografías amarillentas con los bordes carcomidos por la humedad y, lo más importante, un diario encuadernado en piel de becerro con un cierre de latón que cedió sin resistencia. El diario era grueso, con cientos de páginas de un papel que alguna vez había sido color crema y que ahora era amarillo oscuro, escrito con una tinta que variaba del negro al sepia dependiendo de la antigüedad de las entradas. Rodrigo se sentó en el suelo húmedo del sótano y comenzó a leer a la luz de la linterna. Las primeras páginas contenían lo que uno esperaría del diario de un comerciante, listas de inventario, cuentas por cobrar, nombres de proveedores, anotaciones sobre el precio de las telas según la temporada. Pero conforme avanzaba hacia el otoño de 1943, la caligrafía cambiaba. Las letras, antes ordenadas y precisas, se volvían erráticas, inclinadas, con tachones y manchas de tinta que revelaban una mano cada vez menos firme y una mente cada vez más perturbada. Las entradas de septiembre hablaban de Lucía con un tono que oscilaba entre la ira y la desesperación paternal. Don Julián escribía sobre la desobediencia de su hija, sobre la vergüenza que representaba su relación con un nadie como Ignacio Fuentes, sobre la necesidad de salvar el honor de la familia a cualquier precio. Cada página revelaba más del hombre detrás del comerciante respetable, un controlador obsesivo que concebía a su hija como una extensión de sí mismo, una propiedad cuyo valor residía en su obediencia y su utilidad como instrumento de alianzas comerciales. La entrada del 11 de octubre de 1943, la noche de la tragedia, fue como recibir un golpe en el estómago. Rodrigo tuvo que releerla 3 veces, no porque la letra fuera ilegible sino porque su mente se negaba a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Hoy he hecho lo que tenía que hacer. Lucía intentó escapar, como temía. La encontré en su habitación atando las sábanas a la pata de la cama. Cuando le dije que si no se casaba con Augusto prefería verla muerta, me desafió. Me miró con esos ojos llenos de odio, los ojos de su madre cuando era joven y todavía tenía voluntad, y me dijo que prefería estar muerta que vivir bajo mi control. Perdí el control. La empujé. No pensé, no quise, pero mis manos se movieron solas, como si toda la rabia acumulada de estas semanas hubiera encontrado por fin una salida. Y cayó. Dios mío, cayó. La ventana estaba abierta porque ella la había abierto para escapar, y cayó al vacío. Bajé corriendo al patio. Estaba muerta. Lo supe antes de tocarla. Tenía los ojos abiertos y me miraban. Me miraban con una expresión que no era de reproche ni de odio. Era de lástima. Mi hija muerta me miraba con lástima, y eso fue peor que cualquier acusación. Y entonces lo vi. Él estaba ahí. Ese maldito Ignacio Fuentes, ese rata miserable de Tequisquiapan,
agazapado en las sombras del patio como el ladrón que es. Había venido a robarme a mi hija, a deshonrar mi casa, a destruir todo lo que yo había construido. Me vio junto al cuerpo de Lucía. Nuestros ojos se encontraron. Y gritó. Empezó a gritar como un animal herido, a llamar a Lucía por su nombre, a maldecirme. Intentó atacarme. Tuve que detenerlo. Lo golpeé. Primero con las manos, luego con una piedra del borde de la fuente. Seguí golpeándolo hasta que dejó de gritar. No podía permitir que contara lo que había visto. No podía permitir que arruinara lo poco que quedaba de mi honor. Lo arrastré al sótano. Todavía respiraba, pero apenas. Le di agua con láudano hasta que dejó de moverse, hasta que sus ojos se cerraron y su pecho dejó de subir y bajar. Luego tuve que hacerlo desaparecer. Cavé en el rincón más alejado, bajo las piedras sueltas del piso. Ahí quedó. Ahí se quedará. Es mejor así. Es justo. Él causó todo esto con sus ideas románticas, con sus sueños de pobretón, llenando la cabeza de mi hija con fantasías que nunca podrían haberse cumplido. Mañana diremos que Lucía cayó accidentalmente, que estaba alterada pensando en la boda. Nadie preguntará demasiado. Soy Julián Ontiveros. Mi palabra es ley en este pueblo. Rodrigo soltó el diario. Las manos le temblaban con una violencia que no podía controlar. La bilis le subía por la garganta y tuvo que respirar profundamente varias veces para no vomitar ahí mismo, en el sótano donde un asesino había escrito su confesión y había enterrado a su víctima a pocos metros de distancia. Porque Rodrigo ya sabía lo que iba a encontrar si miraba hacia el rincón que don Julián había mencionado en su diario. Y una parte de él, la parte cobarde que todos llevamos dentro y que la decencia nos obliga a silenciar, no quería mirar. Pero la otra parte, la que había escuchado a Lucía pedir justicia con una voz que llevaba más de 40 años esperando ser escuchada, esa parte se levantó del suelo, caminó hacia el rincón del sótano y enfocó la linterna hacia abajo. Las piedras del piso en esa zona eran diferentes. No seguían el patrón del resto del sótano. Habían sido levantadas y vueltas a colocar con un cuidado que, visto desde arriba, podía pasar por imperceptible, pero que para un arquitecto acostumbrado a leer los materiales resultaba evidente. El mortero era diferente, las juntas no coincidían, el nivel del piso estaba ligeramente hundido, como si la tierra debajo se hubiera asentado con el peso de los años y de lo que contenía. Rodrigo no quiso mover las piedras él mismo. No por miedo sino por respeto, porque lo que estaba debajo merecía ser tratado con la dignidad que se le había negado durante más de 4 décadas. Subió del sótano, salió de la casa, caminó hasta la cabina telefónica más cercana y llamó a la policía. Si esta historia te está haciendo sentir escalofríos, imagina lo que sintió Rodrigo en ese momento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, y que nos cuentes en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para seguir desenterrando estos relatos. La policía llegó en menos de una hora. Eran 2 patrullas y un agente del Ministerio Público, un hombre joven con el ceño fruncido y la actitud escéptica de quien ha visto demasiados reportes falsos y demasiadas pocas investigaciones reales. Rodrigo les mostró el diario, les explicó la historia, los condujo al sótano. El agente leyó las páginas relevantes con expresión cada vez más seria, y cuando terminó, hizo una llamada desde el radio de su patrulla para solicitar un equipo forense. Los peritos forenses llegaron al atardecer. Eran 4 personas con maletines metálicos, guantes de látex y la expresión concentrada y desprovista de emoción que su trabajo exigía. Descendieron al sótano con luces portátiles que convirtieron la oscuridad en un resplandor blanco y clínico, comenzaron a documentar la escena con fotografías y mediciones antes de tocar una sola piedra. La remoción de las piedras del piso fue meticulosa, lenta, realizada con herramientas de precisión que parecían instrumentos quirúrgicos ampliados. Rodrigo observaba desde la escalera, incapaz de apartar la vista, incapaz de acercarse más. A cada piedra que levantaban, el olor del sótano cambiaba, sumando al moho y la humedad una nota más profunda, más antigua, más definitiva. No tuvieron que excavar mucho. A menos de medio metro de profundidad, la primera brocha reveló fragmentos de tela,
restos de lo que alguna vez había sido una camisa de algodón, reducida por las décadas a jirones pardos que se deshacían al contacto más leve. Luego vinieron los huesos. Rodrigo no estaba preparado para los huesos, aunque sabía que estaban ahí, aunque los había esperado desde el momento en que leyó el diario. Hay una diferencia abismal entre saber algo intelectualmente y verlo con tus propios ojos, una diferencia que se mide en náuseas, en sudor frío, en la certeza repentina de la propia mortalidad. El esqueleto estaba en posición fetal, acurrucado como un niño que busca protección de una pesadilla de la que no puede despertar. Los huesos tenían el color pardo de lo que lleva décadas en contacto con la tierra húmeda. El cráneo mostraba fracturas visibles, hendiduras profundas en el temporal y el parietal que los forenses documentaron con una minuciosidad desapasionada que a Rodrigo le resultó casi obscena. No eran las fracturas de una caída ni de un golpe accidental. Eran las marcas inconfundibles de la violencia deliberada, las heridas de un ser humano que fue golpeado repetidamente con un objeto contundente hasta que dejó de resistirse. Junto a los restos encontraron objetos que el tiempo había corroído pero no destruido por completo. Una hebilla de cinturón, un reloj de bolsillo con las manecillas detenidas permanentemente en las 11:47 y una cartera de cuero que, al ser abierta con extremo cuidado por los peritos, reveló documentos de identificación deteriorados pero aún legibles. El nombre que apareció en esos papeles confirmó lo que Rodrigo ya sabía con certeza: Ignacio Fuentes Silva, nacido en Tequisquiapan el 14 de marzo de 1918. El hallazgo conmocionó a Querétaro. La noticia se propagó por la ciudad con esa velocidad particular que tienen las historias que confirman lo que la gente siempre sospechó pero nunca se atrevió a decir en voz alta. Los periódicos locales publicaron el caso en primera plana. Las estaciones de radio lo discutieron durante días. Y en el barrio de San Francisquito, donde las paredes de las casas coloniales habían guardado este secreto durante más de 4 décadas, la gente empezó a hablar. No en susurros temerosos sino en voz alta, con la indignación tardía pero genuina de quienes finalmente se sienten autorizados a nombrar lo innombrable. Rodrigo contrató a un investigador privado para complementar lo que el diario y los restos óseos ya revelaban. El hombre, un expolicial de nombre Gerardo Treviño que se había especializado en casos históricos, pasó semanas revisando registros civiles, archivos parroquiales, hemerotecas y testimonios orales de los pocos sobrevivientes de aquella época. Los resultados fueron demoledores en su claridad. El acta de defunción de Lucía Ontiveros, fechada el 12 de octubre de 1943, consignaba como causa de muerte caída accidental desde ventana de segundo piso. No había autopsia, no había declaraciones de testigos, no había investigación. Solo la palabra de don Julián Ontiveros y la firma obediente de un médico de cabecera que dependía económicamente de la familia. El acta de defunción de don Julián, 3 meses después, registraba suicidio por ahorcamiento con la misma brevedad burocrática: nombre, fecha, causa, firma. 2 muertes violentas en la misma casa, a 3 meses de distancia, archivadas con la eficiencia administrativa de quien cierra un expediente incómodo. Pero lo que el investigador descubrió sobre Ignacio Fuentes fue quizás lo más perturbador. Ignacio no tenía acta de defunción. No figuraba en ningún registro de fallecimiento, ni en Querétaro ni en Tequisquiapan ni en ningún otro municipio del estado. Simplemente no existía después del 11 de octubre de 1943. Su familia en Tequisquiapan, sus padres y 2 hermanos menores, lo habían buscado durante años sin éxito. Habían presentado denuncias de desaparición que fueron archivadas sin investigación. Habían preguntado en hospitales, en cárceles, en cada pueblo de la región. Con el tiempo, como sucede con tantas familias de desaparecidos en México, la esperanza se fue apagando y el dolor se transformó en una resignación sorda que se transmitió de generación en generación como una herencia que nadie quería pero que nadie podía rechazar. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. Los padres de Ignacio murieron sin saber qué le había pasado a su hijo. Sus hermanos envejecieron con esa pregunta sin respuesta anidada en el pecho como un dolor crónico que se aprende a tolerar pero nunca desaparece.
Y fue una sobrina nieta de Ignacio, una mujer llamada Rosa María Fuentes que vivía en Tequisquiapan y trabajaba como maestra de primaria, quien recibió la llamada del investigador y supo, por primera vez en la historia de su familia, que había pasado con el tío Ignacio, ese nombre que aparecía en las conversaciones familiares envuelto en un halo de misterio y tristeza. Rosa María viajó a Querétaro y se reunió con Rodrigo en la casa de San Francisquito. Era una mujer de unos 50 años, menuda, con los ojos de un café claro que recordaban inquietantemente a los que don Macario había descrito en Ignacio. Cuando Rodrigo le mostró el diario de don Julián, Rosa María lo leyó en silencio, con las manos temblando pero la mirada firme, y cuando terminó, cerró el cuaderno con delicadeza y se quedó un largo rato mirando por la ventana del estudio, hacia la calle empedrada donde, 84 años atrás, un joven de Tequisquiapan había caminado lleno de sueños hacia la casa de la mujer que amaba. Mi abuela nunca dejó de hablar de Ignacio, dijo Rosa María con voz calmada pero cargada de una emoción subterránea. Decía que era el más listo de la familia, el que iba a ser doctor, el que iba a sacarlos de la pobreza. Cuando desapareció, algo se rompió dentro de ella que nunca se compuso. Murió convencida de que algún día iba a volver. Ponía un plato extra en la mesa cada Navidad, por si acaso. La noticia del descubrimiento de los restos en el sótano de la casa de San Francisquito corrió por Querétaro como una chispa en pasto seco. Para el mediodía del día siguiente, periodistas de 3 periódicos locales y una estación de radio se habían apostado frente a la casa, tratando de conseguir una declaración de Rodrigo, de la policía, de cualquiera que pudiera darles la historia completa. Don Macario, al enterarse de que habían encontrado los huesos, caminó desde su casa hasta la de Rodrigo con una lentitud que no era solo producto de su edad sino también del peso de lo que estaba procesando. Cuando llegó, se sentó en la banca del patio central, esa misma banca donde Lucía debió sentarse tantas veces a leer o a soñar, y guardó un largo silencio antes de hablar. Sabía que estaba ahí, dijo al fin, con voz ronca. No lo sabía con certeza, pero lo sentía. Todos estos años sentí que había algo más en esa casa, algo peor que un fantasma. Un fantasma es alguien que no puede irse. Pero lo que había en el sótano era alguien a quien no le dejaron irse. Hay una diferencia. El caso fue reabierto oficialmente por el Ministerio Público del Estado de Querétaro, aunque todos los involucrados directos estaban muertos. Se llevó a cabo una investigación forense histórica que incluyó el análisis de los restos óseos, la autenticación del diario de don Julián, la revisión de los archivos policiales de 1943 y la recopilación de testimonios orales de los pocos sobrevivientes de aquella época. Don Macario, con sus 83 años, prestó declaración durante más de 4 horas, relatando con una memoria asombrosa los eventos de aquella noche de octubre y las décadas de silencio que siguieron. El resultado de la investigación fue una resolución oficial que reclasificaba la muerte de Lucía Ontiveros de accidente a homicidio doloso y que identificaba a Julián Ontiveros como responsable tanto de la muerte de su hija como de la de Ignacio Fuentes. Era una resolución simbólica, puesto que no había a quien procesar ni a quien sentenciar, pero su importancia trascendía lo legal. Era el reconocimiento tardío de una verdad que había sido aplastada durante más de 80 años por el peso del poder, del dinero y del miedo social. Rodrigo organizó un funeral digno para Ignacio Fuentes. Con la ayuda de Rosa María y de otros descendientes que fueron localizados después de semanas de investigación genealógica, los restos de Ignacio fueron exhumados del sótano con todo el cuidado y el respeto que merecía un hombre que había sido enterrado como un secreto vergonzoso y que ahora era reconocido como una víctima de la violencia y la injusticia. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en la iglesia de San Francisco, la misma donde Lucía e Ignacio habían intercambiado sus primeras miradas y donde se habían dejado cartas de amor ocultas en el confesionario. Los restos de Ignacio fueron sepultados en el Panteón de San Francisquito, a pocos metros de donde descansaba Lucía. Fue una ceremonia pequeña pero sentida, a la que asistieron vecinos del barrio, periodistas, historiadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y, en un rincón discreto, don Macario, que observaba todo desde su mecedora portátil con los ojos brillantes y una expresión que mezclaba el alivio con la tristeza de quien sabe que la justicia, cuando llega tan tarde, tiene siempre un sabor agridulce. Pero quedaba algo más por hacer.
Rodrigo lo sentía con la misma certeza con que había sentido la presencia de Lucía en la casa. La historia no estaba completa. Habían encontrado a Ignacio, habían establecido la verdad, habían dado sepultura digna a sus restos. Pero Lucía e Ignacio no solo necesitaban justicia. Necesitaban algo que les había sido arrebatado de la manera más cruel posible, la posibilidad de estar juntos. Fue Rodrigo quien tuvo la idea, y fue el padre Roberto, el párroco actual de San Francisco, un sacerdote joven y progresista que llevaba años trabajando en temas de justicia social y memoria histórica, quien accedió a realizarla después de largas conversaciones sobre la pertinencia teológica y el significado humano del gesto. En octubre de ese mismo año, exactamente 82 años después de la muerte de Lucía, se llevó a cabo una ceremonia especial en la iglesia de San Francisco. No fue una boda oficial, porque la iglesia no casa a los muertos, pero fue algo igualmente poderoso, una misa conmemorativa dedicada al amor de Lucía e Ignacio, una celebración de lo que pudo haber sido y de lo que, de alguna manera misteriosa y trascendente, quizás seguía siendo en algún lugar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Se colocaron fotografías de ambos jóvenes en el altar. Las fotografías habían sido encontradas en el baúl de don Julián. Una de Lucía, posando seria y hermosa en un estudio fotográfico con la rigidez propia de la época, y otra de Ignacio, más informal, tomada al aire libre, en la que se le veía sonriendo con esa confianza tranquila de los jóvenes que creen que el futuro les pertenece. Un coro cantó canciones tradicionales de bodas queretanas, esas melodías que han acompañado a generaciones de novios en su camino al altar y que ahora, en este contexto, adquirían una dimensión nueva, una belleza dolorosa que arrancó lágrimas a más de un asistente. Rosa María Fuentes estaba en la primera fila, junto a otros descendientes de Ignacio que habían viajado desde Tequisquiapan, desde la Ciudad de México, desde lugares tan lejanos como Monterrey y Chicago, donde la diáspora familiar se había extendido a lo largo de las décadas. Junto a ellos, en un gesto que conmovió profundamente a todos los presentes, se sentaron los descendientes lejanos de la familia Ontiveros, localizados por Rodrigo después de meses de búsqueda. Una bisnieta de doña Celestina que vivía en Guadalajara y que había crecido sin conocer la verdadera historia de su bisabuela, y un sobrino lejano de Lucía que residía en San Miguel de Allende. Durante la ceremonia, mientras el padre Roberto hablaba sobre el amor eterno y el perdón, sobre la necesidad de hacer justicia a quienes fueron silenciados y sobre la responsabilidad de las comunidades de enfrentar sus verdades más incómodas, sucedió algo que todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas. Una ráfaga de viento entró por las puertas abiertas de la iglesia. No era un día ventoso, el cielo de octubre estaba despejado y el aire había estado quieto toda la mañana. Pero esa ráfaga, repentina y breve, llevó consigo algo imposible, pétalos de flores de naranjo. Azahares. Decenas de pétalos blancos y diminutos que cayeron sobre los asistentes como confeti de boda, depositándose en los hombros, en las manos, en los bancos de madera. El aroma llenó la iglesia con una intensidad que hizo que varias personas cerraran los ojos y respiraran profundamente, no por el exceso sino por la dulzura, una dulzura que no tenía nada de triste, que era pura alegría, pura celebración. No había naranjos en flor cerca de la iglesia en esa época del año. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, estaba sucediendo. Rosa María miró hacia arriba, donde los pétalos seguían cayendo como nieve cálida, y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Los encontraron, susurró. Finalmente se encontraron. Si estas palabras te están llegando al corazón, te pedimos que compartas este video con alguien que disfrute estas historias. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Tu compañía nos importa mucho. Esa noche, Rodrigo regresó a la casa de San Francisquito por última vez. Había tomado la decisión de vender la propiedad, no por miedo sino porque sentía que su trabajo ahí estaba completo, que la casa ya no lo necesitaba y que él ya no necesitaba la casa. Subió la escalera con un paso tranquilo que habría sido impensable semanas atrás. El corredor del segundo piso estaba en silencio, pero no era el silencio tenso y cargado al que se había acostumbrado. Era un silencio diferente, más ligero, más limpio, como el silencio que queda después de que la lluvia ha lavado el aire.
La puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta, como tantas otras noches. Pero esta vez, Rodrigo la empujó sin miedo y entró. La habitación estaba exactamente como la había visto aquella primera noche, los muebles cubiertos de polvo, la cama con dosel, el tocador con espejo, el armario de madera tallada. Pero había un cambio fundamental que Rodrigo percibió de inmediato: el vestido de novia ya no estaba sobre la cama. Había desaparecido. El espacio donde había reposado durante décadas, manteniendo su forma como si un cuerpo invisible lo habitara, estaba vacío. Y entonces los vio. Junto a la ventana, bañados por la luz de la luna que entraba a raudales como si la noche misma quisiera iluminar la escena, estaban Lucía e Ignacio. Juntos. Lucía ya no vestía el vestido manchado y desgarrado. Llevaba un vestido blanco inmaculado, simple, sin perlas ni encajes, el vestido que quizás habría elegido si la boda hubiera sido la suya y no la imposición de su padre. Su cabello estaba suelto, su rostro sereno, sus ojos color miel brillando con una luz que no era la de la luna sino algo más interior, más permanente. Y a su lado, tomándola de la mano con la naturalidad de quien lleva toda la vida haciéndolo, estaba un joven de ojos amables y sonrisa abierta que solo podía ser Ignacio. Lucían como debieron lucir el día de su boda. Jóvenes, esperanzados, radiantes de una felicidad que trascendía cualquier circunstancia, incluso la muerte. Se miraron el uno al otro durante un instante que contenía toda una vida de amor frustrado y, ahora, finalmente realizado. Luego Lucía se volvió hacia Rodrigo y sonrió. Fue la primera sonrisa que él le veía, porque en todas las apariciones anteriores su rostro había sido una máscara de sufrimiento y anhelo. Pero ahora sonreía con una alegría tan pura, tan completa, tan libre de dolor, que Rodrigo sintió como algo dentro de su propio pecho se aflojaba, como si él también hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía hasta ese momento en que se lo quitaron de encima. Gracias, susurró Lucía. Su voz ya no era el eco espectral que venía de todas partes. Era una voz joven, cálida, humana. Por fin podemos irnos. Las dos figuras comenzaron a desvanecerse, no abruptamente sino con una suavidad gradual, como si se estuvieran disolviendo en la propia luz de la luna. Primero perdieron sus contornos, luego su solidez, luego se convirtieron en algo que Rodrigo solo pudo describir como partículas de luz, puntos luminosos que flotaron hacia el techo y se dispersaron en todas direcciones como estrellas fugaces que encontraran por fin su constelación. El olor a azahares llenó la habitación una última vez. Pero ahora era diferente. No era el aroma denso y triste que Rodrigo había aprendido a asociar con la presencia de Lucía. Era un aroma dulce, fresco, reconfortante, como debía ser el olor de las flores de una boda real, de una unión elegida y celebrada y plena. Cuando todo terminó, cuando la luz se normalizó y el silencio volvió a ser simplemente silencio, Rodrigo se sentó en el suelo de aquella habitación y lloró. Lloró por Lucía y por Ignacio, por todos los años que les fueron robados, por los hijos que nunca tuvieron, por la vida que nunca vivieron. Lloró por don Julián, que destruyó todo lo que tocó incluyéndose a sí mismo. Lloró por doña Celestina, encerrada en un sanatorio con la mente rota por un dolor que no supo ni pudo enfrentar. Lloró por todas las familias que guardan secretos semejantes detrás de sus muros bonitos, por todos los amores truncados por el orgullo y la violencia, por todas las verdades que yacen enterradas bajo las piedras de las ciudades hermosas esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarlas. Y cuando terminó de llorar, sintió una paz que no había experimentado en años. Quizás nunca. Los días siguientes a la ceremonia transformaron la casa de San Francisquito de una manera que iba más allá de la renovación física. Los ruidos cesaron completamente. Las luces dejaron de fallar. Las puertas se quedaron donde se las dejaba. El olor a azahares desapareció, y en su lugar, la casa empezó a oler a lo que debería oler cualquier casa antigua bien ventilada, a madera, a piedra caliente, a polvo de historias sin fantasmas. Don Macario lo notó una tarde cuando pasó a visitar a Rodrigo. Se sentó en el patio central, miró hacia la ventana del segundo piso que durante décadas había sido el escenario de apariciones y leyendas, y asintió con la lentitud satisfecha de quien ve cumplirse algo que esperaba desde hacía mucho tiempo. Se siente diferente, dijo el anciano.
Después de tantos años, finalmente hay paz aquí. Se la ganaron. Rodrigo terminó las renovaciones de la casa con una nueva cuadrilla de albañiles que no sabían nada de fantasmas y que trabajaban silbando canciones de la radio sin la menor señal de inquietud. Convirtió la habitación de Lucía en un espacio de memoria. Instaló vitrinas con los documentos y fotografías que había encontrado en el baúl, incluyó paneles con la historia completa de Lucía e Ignacio, y colocó en un lugar prominente las dos fotografías de los jóvenes, una junto a otra, como debieron estar siempre. Invitó a escuelas locales a visitar el espacio, utilizando la tragedia como herramienta educativa sobre los peligros del autoritarismo familiar, la violencia doméstica y la importancia de respetar la autonomía y los sentimientos de las personas, especialmente de las mujeres. La historia se propagó más allá de las fronteras de Querétaro. Periodistas de todo México visitaron la casa y entrevistaron a Rodrigo, a don Macario, a Rosa María, a los historiadores que habían participado en la investigación. Algunos medios enfatizaron el aspecto sobrenatural, convirtiendo el relato en una historia de fantasmas con todos los clichés del género. Otros se centraron en el aspecto de justicia social, en lo que la historia revelaba sobre la impunidad de las clases privilegiadas, sobre el destino de los desaparecidos, sobre la complicidad del silencio comunitario. Rodrigo prefería esta segunda lectura, pero aceptaba la primera sin protestar, porque entendía que cada persona encontraba en la historia lo que necesitaba encontrar, y eso estaba bien. Algunos meses después, Rodrigo vendió la casa a una joven familia con 3 hijos que la transformó en el hogar lleno de vida que debería haber sido siempre. Les contó toda la historia antes de la venta, con la transparencia que sentía que la situación merecía, y lejos de asustarles, les fascinó. «Queremos que esta casa sea feliz por fin», dijo la madre, una mujer de 30 y tantos años con una sonrisa amplia y decidida. «Tiene derecho a hacerlo después de tanta tristeza». Rodrigo se mudó a un departamento moderno en el centro de Querétaro, pero nunca se alejó de la historia que había desenterrado. Escribió un libro documentando todo lo que había descubierto, con el apoyo de historiadores de la Universidad Autónoma y con el rigor de quien sabe que las historias verdaderas no necesitan adornos para ser poderosas. El libro ganó premios de historia regional y se convirtió en lectura recomendada en varias preparatorias y universidades del estado. Pero lo más importante, lo que Rodrigo valoraba por encima de cualquier reconocimiento, era el impacto que la historia tuvo en la conversación pública sobre violencia familiar y derechos de las mujeres en Querétaro. Organizaciones civiles adoptaron el caso de Lucía como ejemplo emblemático, como prueba de que la violencia patriarcal no era una invención moderna ni un concepto académico abstracto, sino una realidad concreta con nombres y apellidos, con víctimas reales cuyo sufrimiento merecía ser reconocido y cuya memoria merecía ser honrada. Un año después de haber encontrado los restos de Ignacio, Rodrigo visitó el Panteón de San Francisquito una tarde tranquila de febrero, un febrero con el mismo aire fresco que bajaba de la Sierra Gorda, el mismo olor a tierra húmeda y bugambilias, el mismo cielo alto y azul que había cobijado a Querétaro durante siglos de historias contadas y calladas. Caminó entre las tumbas hasta llegar a donde descansaba Lucía. Su lápida había sido renovada, y ahora llevaba grabada la verdad que durante más de 80 años le había sido negada. Lucía Ontiveros, 1921 a 1943. No murió en un accidente. Fue asesinada por defender su derecho a amar. Su historia no será olvidada. Al lado, en una tumba nueva, descansaba Ignacio con su propia inscripción, Ignacio Fuentes Silva, 1918 a 1943. Asesinado por amar. Nunca abandonó a su amada. Finalmente juntos. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde donde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos que merecen ser contados. Rodrigo colocó flores de naranjo sobre ambas tumbas. Mientras las acomodaba, una brisa suave, inesperada en esa tarde quieta, agitó los pétalos y los hizo volar de una tumba a la otra, como si las flores se negaran a separarse, como si el viento mismo supiera que esos dos nombres pertenecían juntos, que esas dos historias eran una sola, que esa distancia mínima entre las lápidas era el espacio más íntimo y más inmenso del universo, el espacio donde el amor derrotó a la muerte.
En las semanas posteriores, algo comenzó a suceder en San Francisquito que nadie había previsto. Las familias del barrio, esas familias que durante décadas habían vivido con la historia de la casa encantada como un secreto incómodo que preferían no discutir, empezaron a hablar abiertamente. No solo sobre Lucía e Ignacio, sino sobre sus propias historias, sus propios dolores guardados, sus propios silencios. Mujeres mayores que habían vivido matrimonios impuestos contaban por primera vez cómo se habían sentido. Hijos de padres autoritarios reconocían cicatrices emocionales que nunca habían puesto en palabras. Era como si el acto de desenterrar la verdad de la casa hubiera desbloqueado algo en la comunidad entera, una compuerta de honestidad que llevaba demasiado tiempo cerrada con candado, igual que la habitación de Lucía. Don Macario, que a sus 84 años se había convertido en una especie de celebridad local gracias a sus testimonios sobre el caso, decía que lo que estaba sucediendo en el barrio era exactamente lo que él siempre había esperado, que la verdad, aunque llegara tarde, tenía el poder de sanar no solo a los muertos sino también a los vivos. Los secretos son como la humedad en las paredes, le dijo a Rodrigo una tarde, con esa sabiduría práctica que solo dan las décadas. Si los dejas ahí, se pudren todo. Hay que sacarlos al sol. La Universidad Autónoma de Querétaro organizó un seminario sobre memoria histórica y justicia tardía en el que el caso de Lucía e Ignacio fue presentado como ejemplo central. Historiadores, sociólogos, psicólogas y abogadas especialistas en violencia de género discutieron durante 2 días las implicaciones del caso, la complicidad institucional que había permitido que un doble homicidio fuera encubierto durante más de 80 años, el papel del patriarcado en la justificación de la violencia doméstica, la importancia de los testimonios orales como complemento de los archivos oficiales, y la necesidad de crear mecanismos de memoria que impidieran que historias semejantes se repitieran o, al menos, que quedaran impunes para siempre. Rosa María Fuentes, la sobrina nieta de Ignacio, se convirtió en una vocera inesperada del caso. La maestra de Tequisquiapan, una mujer que hasta hacía pocos meses llevaba una vida tranquila entre sus alumnos de primaria y su pequeña huerta de tomates, descubrió en la historia de su tío abuelo una vocación que no sabía que tenía. Comenzó a visitar escuelas contando la historia de Lucía e Ignacio, adaptándola para diferentes edades pero sin suavizar sus aristas, convencida de que la mejor manera de honrar a los muertos era usar su historia para proteger a los vivos. Si un solo muchacho o una sola muchacha escucha esta historia y decide que el amor vale más que la obediencia ciega, decía Rosa María, entonces mi tío Ignacio no murió en vano. Al salir del panteón, Rodrigo pasó frente a la casa que había sido su hogar durante 1 año. Las paredes habían sido pintadas de colores alegres, amarillo y terracota, los colores del optimismo queretano. Podía escuchar risas infantiles brotando del patio, y en la ventana del segundo piso, esa ventana que durante décadas había sido el escenario de apariciones y el símbolo de una espera eterna, ahora había cortinas nuevas ondeando con la brisa y juguetes en el alféizar. Rodrigo se detuvo un momento a contemplar la escena y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin reservas. Esa noche, mientras trabajaba en su departamento nuevo, recibió un mensaje de don Macario. El anciano, que a sus 84 años había aprendido a usar un teléfono celular con la paciencia terca de quien se niega a quedarse fuera del mundo, le compartió una fotografía que había encontrado entre sus pertenencias. Era una imagen vieja, tomada en un día de mercado en San Francisquito, probablemente en 1942. La fotografía mostraba una escena cotidiana, puestos de frutas y verduras, mujeres con canastas, hombres con sombreros de paja. Pero entre la multitud, borrosos pero reconocibles gracias a las descripciones que don Macario había grabado en su memoria durante más de 40 años, se distinguían 2 figuras jóvenes tomadas de la mano. Lucía e Ignacio, captados en un instante de felicidad robada, caminando juntos entre la gente, sonriendo al mundo que los rodeaba sin saber la tragedia que los esperaba apenas 1 año después. Rodrigo guardó esa fotografía como el tesoro que era. La enmarcó y la colocó en su estudio, donde aún permanece. Para él, esa imagen representa algo que trasciende la historia particular de Lucía e Ignacio, representa la verdad de que el amor real, el amor verdadero, no muere. Puede ser silenciado, puede ser oculto, puede ser negado y enterrado bajo piedras y décadas de miedo.
Pero eventualmente, si alguien tiene el valor de escuchar, de preguntar, de buscar, encuentra la manera de ser conocido. Encuentra la manera de salir a la luz. Encuentra la manera de completarse. La historia de la novia que murió antes de casarse y nunca se fue no era, en el fondo, una historia de terror. Era una historia de amor, de injusticia y, finalmente, de redención. Era el recordatorio de que las voces silenciadas eventualmente encuentran la forma de ser escuchadas, si hay alguien dispuesto a escuchar. Era la prueba de que el verdadero horror no habita en las apariciones ni en los ruidos nocturnos ni en las puertas que se abren solas, sino en la crueldad humana que crea las condiciones para que esas cosas sucedan, en el orgullo convertido en tiranía, en el control disfrazado de protección, en el silencio que se hace cómplice del crimen por comodidad o por cobardía. En Querétaro, en el barrio de San Francisquito, donde las casas coloniales aún guardan secretos entre sus muros de cantera rosa, la gente ya no desvía la vista cuando pasa frente a la casa en la esquina de Morelos con Independencia. Ahora la miran con respeto, algunos con cariño, recordando la historia de Lucía e Ignacio, dos jóvenes que se amaron con todo lo que tenían en un tiempo que no valoraba el amor por encima del honor. Sus nombres ya no son susurros asustados en la oscuridad. Son lecciones de historia, recordatorios de valentía, símbolos de que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte si alguien le da la oportunidad. Y en las noches tranquilas de febrero en Querétaro, cuando el viento baja de la Sierra Gorda trayendo el olor de las flores silvestres y de la tierra húmeda, algunos vecinos de San Francisquito juran que todavía pueden percibir, apenas perceptible, flotando en el aire como un recuerdo que se niega a desvanecerse, el dulce aroma de los azahares. Pero ya no es un olor que produzca miedo. Ya no es el olor de la espera y el sufrimiento. Es un olor que recuerda a bodas, a promesas cumplidas, a finales que por fin llegan aunque sea 80 años tarde. Es el olor de dos almas que encontraron el camino de regreso la una hacia la otra, más allá de la vida y la muerte, más allá del orgullo y la violencia, más allá del tiempo y del olvido. Lucía e Ignacio finalmente tuvieron su boda. No fue la ceremonia elaborada que don Julián había planeado con su dinero y su obsesión por las apariencias. Tampoco fue la fuga romántica hacia la estación de trenes que los jóvenes habían soñado en sus cartas secretas. Fue algo mejor, algo más duradero, algo que ningún padre tiránico ni ninguna sociedad cómplice puede destruir, fue justicia. Fue verdad. Fue la paz que merecieron desde el principio y que les fue negada durante más de 80 años. Porque al final, eso es lo que Rodrigo Salazar aprendió durante su año en aquella casa que todos creían maldita. Los fantasmas no son siempre espíritus malignos que buscan venganza. A veces son simplemente almas que necesitan ser recordadas. Historias que necesitan ser contadas. Verdades que necesitan salir a la luz. Y cuando finalmente se les da voz, cuando finalmente se hace justicia, cuando finalmente alguien tiene el valor de abrir la puerta que todos prefieren mantener cerrada, los fantasmas pueden por fin descansar. La casa en San Francisquito ya no está embrujada. Pero la historia de Lucía e Ignacio vivirá para siempre en la memoria colectiva de Querétaro, una ciudad que aprendió, a través de esta historia dolorosa y redentora, que algunas leyendas de terror tienen su origen en tragedias reales, y que el verdadero horror no está en los fantasmas que vemos sino en la crueldad humana que los crea. Y que el verdadero amor, ese amor que vale la pena, no es el que se impone ni el que se compra ni el que se negocia entre familias por conveniencia y orgullo. Es el que se elige libremente, el que se defiende contra todo pronóstico, el que sobrevive a todo, incluso a lo imposible. Y así termina la oscura historia de la novia que murió antes de casarse y que nunca se fue. No con gritos de terror ni con puertas que se azotan en la oscuridad, sino con el silencio pacífico de dos almas que finalmente encontraron su descanso, juntas al fin, en algún lugar más allá de las paredes de cantera rosa, más allá de las leyendas y los susurros, en ese espacio eterno donde el amor verdadero nunca muere. Si esta historia les llegó al corazón, si los hizo reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia y la libertad de amar, les pido que le den me gusta a este video y que lo compartan con alguien a quien crean que le va a llegar esta historia. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que seguiremos desenterrando para ustedes.
Cuéntenos en los comentarios desde donde nos están escuchando y qué les hizo sentir este relato. Nos vemos en la próxima historia.